Muy buenas. Hoy nos metemos de lleno con la figura de Sócrates, uno de los auténticos pilares del pensamiento occidental y a la vez uno de los más incomprendidos. Un hombre que básicamente le dio la vuelta a la filosofía entera con una idea revolucionaria. La verdadera sabiduría no empieza por saber mucho, sino por reconocer que no sabes nada. Para entender a Sócrates, lo primero es saber contra quién se peleaba intelectualmente: los sofistas. A ver, en Atenas de su época, esta gente eran como los coaches de la persuasión. Te enseñaban, por un buen dinero, a ganar cualquier debate. Para ellos, la verdad era relativa, dependía del punto de vista. Sócrates, en cambio, estaba en las antípodas. Él defendía que la verdad, con mayúsculas, existía y que el objetivo de la vida era buscarla juntos, a través del diálogo. Y para que nos hagamos una idea de lo rompedor que era esto, tenemos que viajar un poco en el tiempo. Vamos a situarnos en el corazón del Atenas del siglo V a.C. Aquello era un auténtico hervidero de ideas, un lugar donde saber hablar bien y persuadir a los demás lo era todo para triunfar en la vida pública. Y en ese ambiente, los sofistas eran las estrellas, los que partían el bacalao. Eran tutores de élite que enseñaban a los jóvenes de buena familia a argumentar y, sobre todo, a ganar. Para ellos, la verdad objetiva no existía, era lo de menos. Lo único que importaba era tener la labia suficiente para convencer al resto. Y entonces, en medio de todo este panorama, aparece Sócrates. Él era la antítesis. Era todo lo contrario. Ni cobraba por enseñar, ni soltaba discursos rimbombantes. Y lo más importante, no creía que la verdad fuera una mercancía que se pudiera retorcer al gusto de cada uno. Su misión, como veremos, era completamente diferente. Pero, ¿de dónde le venía esta manía de ir a contracorriente y desafiarlo todo? Pues no era una simple lección intelectual, no. Para Sócrates era algo mucho más profundo, casi un mandato divino. Y es una historia que marcó por completo el rumbo de su vida y, por supuesto, de su filosofía. Todo empezó con una pregunta. Un amigo suyo, Querefonte, se fue al lugar más sagrado de toda Grecia, el oráculo de Delfos, y le preguntó sin rodeos a la pitonisa: «Oye, ¿hay alguien por ahí que sea más sabio que Sócrates?» La respuesta del oráculo fue un bombazo, rotunda y desconcertante. Nadie. Imaginaos la cara de Sócrates. Él, que estaba convencidísimo de que no sabía prácticamente nada, ¿cómo iba a ser el más sabio? Aquello no le cuadraba por ningún lado. Así que se puso a investigar. Se lanzó a las calles de Atenas a interrogar a políticos, poetas, artesanos, a todo el que tenía fama de ser un lumbreras. Y descubrió un patrón muy curioso. Todos creían saber un montón de cosas que en realidad ignoraban por completo. Y ahí, ¡zas!, lo entendió todo. Su sabiduría no estaba en tener muchas respuestas, sino en ser el único consciente de su propia ignorancia. De ahí su famosísima frase: «Solo sé que no sé nada». Esto nos deja con una especie de ranking del conocimiento, ¿verdad? Abajo del todo estarían los ignorantes, los que creen que lo saben todo, como los sofistas. Arriba, en la cima, estaría la verdad universal, casi inalcanzable. ¿Y en medio? Pues en medio está Sócrates. Él no posee esa verdad, pero su gran sabiduría es saber que existe y, lo más importante, admitir que él no la conoce. Y ese, amigos, es el primer paso, el paso crucial para empezar a aprender de verdad. Pero claro, reconocer la propia ignorancia no es el final del camino, sino el verdadero punto de partida. A partir de aquí, Sócrates desarrolló su método, su herramienta para buscar la verdad, un proceso que tenía dos fases muy claras. Primero, había que destruir el falso conocimiento para después poder construir uno de verdad, demoler para construir. Y este es, ni más ni menos, el famoso método socrático. La primera parte, la ironía, que es la fase de demolición, de derribar esas certezas que no se sostienen. Y la segunda, la mayéutica, que es la fase de construcción, de ayudar a que la verdad nazca desde dentro de cada uno. Y ojo, esta es súper importante. La ironía de Sócrates no era sarcasmo, no era para reírse de la gente. Era una estrategia. Él se hacía el tonto, en plan: «Uy, esto no lo entiendo, explícamelo como si fuera un niño», para que la otra persona se confiara y soltara todas sus ideas. Y entonces, a base de preguntas, ¡pum!, le hacía ver que sus argumentos se caían a pedazos. El objetivo era hacer limpieza mental, quitar todas esas ideas preconcebidas y dejar el terreno libre para aprender de verdad. Esto así contado suena un poco abstracto, así que vamos a verlo con un ejemplo práctico. Imaginemos la escena. Sócrates se encuentra por la calle con Hipias, un sofista de renombre, y le lanza una pregunta que parece súper sencilla. «Oye, Hipias, ¿qué es la belleza?» Hipias, muy seguro de sí mismo, empieza a dar respuestas. Pues la belleza es una mujer hermosa. No, espera, es el oro. O mejor, lo que es útil.
Pero con cada respuesta, Sócrates, con una paciencia infinita, le va demostrando que ninguna de ellas funciona como una definición universal. Le dice, a ver, Hipias, una mujer bella es un ejemplo de algo bello, pero no es la belleza en sí misma. Y aquí está el momento clave. Al final del interrogatorio, la conclusión es demoledora. Hipias, el supuesto sabio, en realidad no tiene ni la más remota idea de qué es la belleza. Sócrates lo ha dejado KO, despojado de su falso saber. Y justo en ese momento de confusión consciente, según Sócrates, es cuando de verdad se puede empezar a aprender. Es entonces cuando empieza la segunda fase, la mayéutica. Esta palabra tan chula viene del griego y significa el arte de la comadrona. Y es que la madre de Sócrates era partera, y él decía que hacía lo mismo. Si ella ayudaba a traer niños al mundo, él ayudaba a dar a luz ideas. Para él, la verdad ya la llevábamos dentro, en el alma. Su método solo servía para ayudar a sacarla. Y esto, claro, conecta de lleno con esa otra gran máxima: conócete a ti mismo. Y con esto llegamos al propósito final de todo su método, porque para Sócrates buscar la verdad no era un simple juego intelectual, tenía un objetivo muy práctico y muy profundo: alcanzar la virtud y con ella conseguir vivir una vida buena, una vida que merezca la pena. Aquí llegamos al corazón de su ética, a su idea más famosa y probablemente más controvertida, el intelectualismo moral. La idea es simple, pero a la vez radical. La virtud es conocimiento. Dicho de otra manera, si uno sabe de verdad lo que es el bien, es imposible que actúe mal. Y claro, esta idea chocaba de frente con los valores de la sociedad griega. Allí lo que molaba era la fuerza, la riqueza, la fama, el poder. Y de repente llega Sócrates y dice que no, que todo eso es secundario, que lo que de verdad importa es algo interno, el conocimiento del alma, la sabiduría, lo que él llamaba la arete, la virtud. La fórmula socrática, por tanto, es directa. Conocimiento es igual a virtud. Y por el contrario, la ignorancia es igual al vicio. Esto tiene una consecuencia tremenda. Para Sócrates, nadie hace el mal a sabiendas. Quien actúa mal no es que sea una mala persona por naturaleza, es que es un ignorante, es que no sabe lo que es verdaderamente bueno. Y que nadie piense que Sócrates era un filósofo de salón, de los que dicen una cosa y hacen otra. Él fue coherente con sus ideas hasta las últimas consecuencias. No fue solo una teoría, fue una forma de vida que lo llevó, inevitablemente, a un final dramático. Claro, ir por ahí cuestionándolo todo y dejando en evidencia a la gente poderosa no es la mejor manera de hacer amigos. Se rieron de él en obras de teatro, como en Las nubes, pero la tensión fue creciendo hasta que en el año 399 su propia ciudad, Atenas, lo juzgó, lo declaró culpable y lo condenó a muerte. Y él, fiel a sus principios, prefirió beberse la cicuta antes que renunciar a su misión, la búsqueda de la verdad. Pero, como suele pasar, su muerte no fue el fin, sino todo lo contrario. Su legado siguió vivo gracias a su discípulo más brillante, Platón, que fue quien puso por escrito todo su pensamiento. Esa búsqueda socrática de definiciones universales se convirtió en la famosa teoría de las ideas de Platón, y su método, el diálogo, y esa unión inseparable entre saber y ser bueno, marcaron para siempre el rumbo de la filosofía occidental. Y todo esto nos deja con una pregunta final en el aire, una pregunta que es tan relevante hoy como hace más de 2000 años. Si Sócrates tiene razón y el mal es simplemente ignorancia, ¿significa eso que todos los problemas de nuestra sociedad podrían resolverse, en el fondo, con una mejor educación? ¿Bastaría con enseñar qué es el bien para que todos actuásemos bien? Ahí queda la reflexión.